formas de organización social como la democracia. Bueno, entonces, la afirmación que hace este autor, que estoy citando, este autor español, Torres Santomé, nos está explicitando, nos está señalando la índole política, social y filosófica de los contenidos escolares. Sí. ¿Qué son los contenidos? Bueno, respecto a esta pregunta, voy a referirme a dos líneas de desarrollo curricular y didáctico en el campo, en nuestro campo, y que tiene que ver también no solo con posturas teóricas, sino también ideológicas. Hay una, la tradicional, que se entiende por contenidos con exclusividad a la selección del conocimiento científico, estructurado en las disciplinas académicas, que son consideradas como las formas más refinadas de la elaboración de la experiencia humana y con capacidad para ofrecernos una adecuada comprensión del mundo. Es decir, entonces, esta visión considera que el conocimiento científico en sí mismo es valioso y porque representa el logro más depurado, ¿no? El mejor conocimiento, el mejor logro de la humanidad, y que enseñando esto ayudamos a aprender a pensar a las nuevas generaciones. La otra línea de reflexión nos dice que el modo en que una sociedad selecciona, clasifica, distribuye, transmite y evalúa el conocimiento educativo que ella considera como público, refleja la distribución del poder y los principios de control social imperantes en esa sociedad. Es decir, acá nos vamos a otra, si podemos mantener un poquito la anterior, nos vamos a otra cuestión que tiene que ver más con una crítica sociológica de en relación con qué se transmite y desde qué perspectiva se transmite, quiénes son los que seleccionan, a quiénes representan los contenidos escolares en una sociedad. Nos dice Nieves Blanco, el contenido del currículum se considera como un producto social y, por tanto, ha de analizarse como una construcción sociohistórica y tratarse como negociable, legítimamente criticable y discutible. En esta perspectiva, los contenidos son una construcción social que obedece también a relaciones de poder social, poder simbólico, cultural y material. Ahora sí, gracias. Bueno, nosotros decimos que los contenidos en realidad son la sustancia de la vida escolar. Todo lo que ocurre en la experiencia escolar es contenido. Hasta si tenemos comedor, la copa de leche, todo eso son contenidos. Por lo tanto, superamos esa acepción más tradicional que consideraba los contenidos solo como el componente del programa que está estructurado en materias, asignaturas, áreas. Actualmente hay una visión más amplia, más comprensiva de este término y que incluye tanto a las finalidades como todo lo que da cuenta de la formación escolar, de la vida en la escuela. Por eso yo digo, los contenidos son el relleno, entre comillas, de la vida escolar. Sí. Pasamos nomás. Los contenidos a enseñar dependen no solo de lo que se enseña, sino de cómo, cuándo y cuánto se enseña. Por eso yo voy a seguir insistiendo en la necesidad de conceptualizar, de pensar la programación, la enseñanza, las estrategias, la evaluación, los recursos, desde una perspectiva reflexiva. Ese aporte que hago a la formación de los estudiantes no es solo a través del qué, sino del cómo, del cuándo y cuánto se enseña. Respondiendo a estas preguntas fundamentales que hacen a las finalidades, ¿para qué y por qué enseñamos? ¿Qué ciudadano, qué profesional, a quién y para qué estamos formando? Todo eso forma parte de la problemática de los contenidos. Este famoso
autor británico Stenhouse, Lawrence Stenhouse, nos dice que la escuela tiene como misión poner a disposición del niño o del adolescente una selección del capital cultural, emocional y técnico con que cuenta una sociedad. A esto él llama tradiciones públicas. Las escuelas enseñan múltiples y diversas tradiciones públicas, conjuntos de conocimientos, artes, habilidades, lenguajes, convenciones y valores. Seguimos sobre esta cuestión. Estas tradiciones públicas que se convierten en contenido, ¿de dónde salen? A ver, sería esta la pregunta, más bien dicha de una manera vulgar, ¿de dónde salen los contenidos? ¿De dónde surgen? Y la respuesta es que el origen de los contenidos está fuera de la escuela, poseen una existencia independiente de la escuela. Entonces, acá nos vamos a una cuestión compleja de explicar. A los que conocen más de sociología van a entender más, y es lo siguiente: una sociedad con una considerable complejidad cultural, con una cultura compleja como la nuestra, y que está estructurada sobre la base de la división social del trabajo, necesita, para reproducir la cultura, para asegurarnos la supervivencia cultural, un contexto de reproducción diferente, un contexto de reproducción artificial de la cultura. Eso es la escuela. A ver, para que puedan entender más con un ejemplo. En sociedades más primitivas, la reproducción y la producción están unidas. Los niños y las jóvenes generaciones, a partir de la vida cotidiana, de compartir las tareas con la generación mayor, espontáneamente aprenden y pueden reproducir o asimilar, mejor dicho, la cultura y lo que necesitan para sobrevivir. Piensen ustedes en nuestra compleja sociedad. Si hay algo que asumimos ya a esta altura del siglo XXI, es que los saberes que necesitan las jóvenes generaciones para ser protagonistas de la sociedad, de la cultura, del mundo del trabajo, de la producción, etcétera, el entorno familiar, por la vida familiar, no alcanza. Necesitan la intervención especializada para poder aprender los complejos contenidos culturales. Entonces, tenemos por un lado el contexto de la producción social, material y simbólica. El mundo, si ustedes quieren, de la vida cotidiana, el mundo del trabajo, etcétera, etcétera. Que está en interrelación con el contexto de reproducción que vamos a llamar escuela, vamos a llamar universidad, vamos a llamar institución educativa. Por esta necesidad de reproducción, los contenidos que se enseñan en la escuela son descontextualizados. ¿Qué quiero decir con descontextualizados? Que eso que se enseña no lo produjo exactamente la escuela, lo tiene que transmitir, por eso tiene que recontextualizar. Ustedes, cuando forman a profesionales, no los están formando en el ambiente real de la práctica, sino que están enseñando en el ámbito de una institución formadora. Entonces, los contenidos, para ser comprendidos por parte de los alumnos, tienen que ser reelaborados, por así decir. Y esto trae aparejado un problema sociopolítico muy serio y ético, que es el problema de la representación. ¿Cómo representamos el mundo? Y ese mundo representado es el mundo de quién. ¿Qué sector social tiene legitimidad para que su visión de mundo sea la que se enseña en la escuela? Si yo les hago esa pregunta, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué sector social tiene la legitimidad
de que su modo de interpretar el mundo y la vida sea lo que hay que enseñar en la escuela. Mantener, por favor, el anterior. ¿Qué les parece? No sé si por el chat están participando. ¿No se anima nadie a responder? Gente de todos los sectores sociales. Ustedes están como mis alumnos de grado cuando yo les pregunto, ¿quién tiene la legitimidad para decidir lo que se enseña en la escuela? Y mis alumnos, un poco de manera apresurada e ingenua, me dicen, el Ministerio de Educación, profesora. Bueno, obviamente en una sociedad organizada como la nuestra, hay sistemas, subsistemas sociales, hay un sistema educativo que organiza. Pero en cuanto a representar ¿el mundo de quién? A ver, bueno, está bien, acá Elena Cuevas dice, en realidad son los especialistas, pero ¿alcanza con que sean los especialistas? Esa es la gran crítica. Vuelvo a decir, a ver, voy a dar un ejemplo. Cuando yo estudiaba, no me voy a olvidar, historia en tercer año de la escuela secundaria, y estudiamos la conquista del desierto, yo me acuerdo que el libro decía, yo ya no sé si era de conquista del desierto de Rosas o de Roca, pero decía, tal campaña al desierto fue muy exitosa, se lograron tantas muertes, y se logró conquistar tierras para, bueno, hoy, ¿qué se dice en los libritos? Si ustedes leen los libros sociales de sus hijos, lo de Roca fue un genocidio. No se habla de una campaña exitosa, se habla de una expropiación de la tierra a los pueblos originarios que todavía tenemos problemas. ¿Se dan cuenta la idea de representación? ¿Por qué es tan importante? A ver, acuérdense de la primaria. Yo años repetí, de primero a séptimo grado, el dibujito de Colón llegando a América el día 12 de octubre, el descubrimiento de América. Ese era el concepto, descubrimiento de América. Hoy, ¿cuál concepto es el que se trabaja en la escuela? Colón llegó y comenzó la conquista. Y conquista y descubrimiento no son lo mismo. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir con que los contenidos son construcciones que constituyen representaciones? Y hoy por hoy, lo que los especialistas nos están indicando es que un currículum democrático, un currículum que acepte la complejidad del mundo que vivimos, tiene que ser plural y entender que navegar, digamos, en esa sutil línea entre educación y adoctrinamiento. Siempre dejando la libertad al otro para elegir, o educando para que sea libre y elija. Por lo tanto, por eso yo estoy acá diciéndoles, discúlpenme que yo estoy complicándoles la vida con esto, pero yo no puedo, yo ya me siento comprometida con estos temas, yo no puedo enseñarles, ay, miren, los contenidos son conceptuales, procedimentales y actitudinales, no. Detrás de los contenidos hay poder social y político. Porque en función de qué, cómo y desde qué perspectiva se enseña, yo formo la cabeza, el corazón de la gente. Y tengo que ser respetuosa. Tengo que ser respetuoso el sistema de la pluralidad de culturas, de creencias y posicionamientos. Y esto es muy difícil porque dentro del propio sistema es muy discutido y conflictivo. Piensen nomás como ejemplo, no vamos a entrar a hablar porque si no, no vamos a terminar, no vamos a agarrar de los pelos, de la ESI. Lo que implica
a pesar de que hay una ley sancionada, que se enseñe la educación sexual. ¿Por qué? Porque detrás de la educación sexual hay cosmovisiones de las familias muy distintas. Cuesta mucho conciliar. Bien, entonces, es un problema social y político y es un problema epistemológico, como decía Elena Cuevas. Es un problema también de las disciplinas. ¿Qué enfoque de las disciplinas y qué modelos de los que proponen las disciplinas van a entrar al currículum? Sí, Marita, podemos pasar. Podemos pasar nomás. Bien, entonces, ¿de dónde proceden los contenidos que enseñamos? Desde podemos identificar en el campo didáctico y del currículum dos perspectivas. Una que te dice solo viene de las disciplinas científicas, y otro que te dice no, viene de la cultura. Sí, Mara. Bueno, si nos paramos, ay, discúlpenme porque mi perra está enloquecida. Esto es parte del teletrabajo, mi perra está loca. Bueno, las disciplinas, si nosotros decimos, las disciplinas son la fuente de contenido. Y esto nos decía, fíjense, en el año 1973, Philip Phoenix, un especialista que está parado en esta postura. Existe una realidad objetiva que podemos conocer y el conocimiento de tal realidad es el que las disciplinas contienen. Eso se llama una perspectiva realista. Las disciplinas abarcan todas las formas de conocimiento posible y proporcionan los modelos de desarrollo cognitivo potencial ya descubiertos. Es decir, las disciplinas es la mejor producción humana y te enseñan a pensar adecuadamente. Proporcionan una base objetiva, esta es la perspectiva realista, proporcionan una base objetiva para la selección del contenido del currículum, puesto que al haber surgido, ay, perdón, Mara, volvemos para atrás. Proporcionan una base objetiva para la selección del currículum, puesto que al haber surgido a causa de que el conocimiento tiene ciertas estructuras de crecimiento naturales que le son inherentes, no están atravesadas por la subjetividad o la historicidad. Esta es una posición positivista, además de estar centradas en la disciplina. Sí, Mara, gracias, ahora pasamos. Otro autor especialista de esta perspectiva dice, Hertz, diferentes disciplinas, esto es interesante lo que dice este autor, diferentes disciplinas plantean distintas preguntas y ofrecen distintas respuestas sobre la realidad. Es decir, las disciplinas constituyen formas lógicamente distintivas de acercarse y comprender el mundo. Entonces no es lo mismo lo que aportan las exactas, las ciencias sociales, las tecnologías, aportan distintas maneras de pensar. Y Piaget, a través de todo su programa de investigación de la epistemología genética, dice, los sujetos aprenden de acuerdo con la lógica de las disciplinas. La forma en que los sujetos estructuran su experiencia y su conocimiento no son culturales, sino que hay algo en la estructura mental de los seres humanos que facilita ciertas formas de conceptualización. Hay una evidente predisposición de los seres humanos para categorizar de ciertas formas no solo los campos de la matemática y la ciencia, sino también en el desarrollo moral. Acá está la base kantiana de Piaget. Él considera que hay una matriz formal que poseemos todos los seres humanos más allá de la cultura y por eso desarrollamos determinados tipos de conocimiento que nos permiten entender las disciplinas científicas. Sí, Mara. Las disciplinas tienen una estructura que podemos conocer y que es bueno respetarlas y aprenderlas. Por lo tanto, en el caso de Schwab, Schwab dice también algo muy interesante, que cada disciplina, campo disciplinar, tiene lo que él denomina una estructura sustancial y una estructura sintáctica. La estructura sustancial son todas las teorías, las metodologías que
tiene un campo científico. Ahora bien, desde que surge el dato empírico hasta que llega a ser validado y considerado parte de una teoría científica, hay toda una suerte de componentes prácticos y de validación del conocimiento que él llama estructura sintáctica, y que considera, y sobre todo para la educación superior, que ambas estructuras, a ver, para decirlo de una manera más fácil, no es solo enseñar el qué, sino cómo hay un contexto de descubrimiento, cómo llega un conocimiento, un dato de la realidad a ser ciencia. Y esto también hay que enseñar. Esto también aporta a la formación. Sí, Mara. Ahora, si nos vamos a la otra perspectiva, la cultura como fuente del contenido. Acá hay un marco general que va más allá de las disciplinas. Para Stenhouse son las disciplinas académicas, pero también el campo de las artes, las destrezas en general, las lenguas. Todo esto es lo que él va a meter después dentro de ese concepto de tradiciones públicas. Sí, Mara. ¿Con cuál de las dos perspectivas nos quedamos? ¿Cuál es la más apropiada a considerar como fuente del contenido escolar? ¿La disciplina o la cultura? Bueno, el mismo Stenhouse dice que en realidad son las dos y que se complementan. Porque tanto la filosofía y la sociología del conocimiento nos ofrecen elementos para la selección de aquello que es valioso para enseñar. Sí, Mar, pasamos. Pero acá yo les voy a dar algo que los va a complicar un poquito más la cuestión. La postura de Basil Bernstein, sociólogo inglés. Fíjense que ven, ahí, espera un minutito, Mara, fíjense el dibujito, los dos dibujos. ¿Cuál sería la diferencia entre estos ambos gráficos? Pensando desde el punto de vista de los contenidos escolares y la función social de la escuela. ¿Qué les parece? ¿Qué vemos? ¿La escuela cómo y la escuela cómo? A ver, Mirta está hablando, no sé quién quiere hablar. Parece que puede ser la escuela descontextualizada, exclusivamente de disciplina, y por el otro lado la escuela contextualizada. La escuela que recupera la pluralidad cultural. En realidad ustedes saben que ese esquema que está a la derecha de ustedes responde a, claro, como dice Elena, el primero más esa escuela transmisora reproductora. La otra está mostrando, fíjense que es ambigua, ahí no sabemos si parece el cuerpo de una mujer, la cara de un hombre. Esto tiene que ver con toda la realidad actual, la realidad social, la perspectiva de género, cuáles son las conquistas sociales, etc. Ahora sí vamos a ver qué nos dice Basil Bernstein. Él dice, ¿cómo se produce la transmisión cultural? Bueno, para eso tenemos que entender, como yo les dije hoy, que nuestra sociedad, la sociedad ya a esta altura podemos decir globalizada, se organiza sobre la división social del trabajo. Y esta división social del trabajo es la que regula el poder y el control social. Entonces, la escuela está en la transformación y la reproducción social. Sí, Mara. A ver cómo explica esto Bernstein. Bernstein propone un dispositivo pedagógico para entender cómo se originan y se transmiten los contenidos escolares. Y él va a distinguir tres contextos. El contexto de generación, el contexto de transmisión o recontextualización y el contexto de adquisición de la cultura. En el contexto de generación,
tenemos a los agentes del mundo de la producción material y del control simbólico que generan y legitiman cultura, como por ejemplo el Estado y la Iglesia, no son los únicos, pero son los más representativos. Esa cultura legitimada pasa al contexto de transmisión donde se crea el discurso pedagógico y se establecen las reglas de la transmisión. Acá aparecemos nosotros, las universidades, los grupos de investigación, las agencias estatales, los expertos, los departamentos técnicos de los ministerios educativos, la prensa especializada, etc. Esa cultura es reelaborada en clave pedagógica para ser enseñada. Y después viene el contexto de adquisición. Este es el del aula, este es el de la vida de la escuela, que regula las prácticas. Cuánto se transmiten, con qué jerarquías. Piensen ustedes ahora nos asombramos que los chicos se llevan a rendir educación física. En mi época eso era impensable. Educación física era un conocimiento así más de segunda, ¿eh? Las disciplinas en las áreas artísticas en la educación primaria se consideraba que era el momento de que la maestra se iba a tomar un café y quedaban ahí un rato que los cuidara, la que los hacía dibujar a los chicos. Pero esta representación hasta se visualiza en cómo se los contrata y cuánto se les paga a los docentes. No es así. No. Las materias especiales, entre comillas, eran las especiales. ¿Cuáles eran? Las de matemática y lengua. Seguían sociales, naturales y después todas las otras. Esa es una representación que tiene que ver con el contexto de recontextualización y de adquisición. Las reglas que regulan las relaciones sociales de transmisión y adquisición de los textos pedagógicos. Por lo tanto, jerarquía de conocimientos y de roles que cumplimos unos y otros, ritmo, secuencia, evaluación. Sí, Mara. Entonces, en función de lo que yo dije, ¿qué caracteriza a los contenidos escolares? Su fuerte descontextualización, tanto de saberes como de prácticas. Su adscripción, están pensados siempre según una cierta secuencia de desarrollo, es decir, el currículum para educación inicial, para primaria, para secundaria, la universidad que es para primer año, que es para la mitad de la carrera, que es para... Bueno. Su sumisión a ritmos y rutinas que permiten la evaluación. El saber escolar es un saber evaluado. La sensibilidad de la fabricación del contenido a los efectos que tiene el poder, que tiene lugar en toda la sociedad. Esto que yo estaba dando ejemplo, y por ejemplo, la ESI. Sí, Mara. Entonces, como dice un especialista español, hay una necesaria transformación pedagógica y didáctica de los contenidos, porque los contenidos que enseñamos en la escuela no es para formar especialistas, sino al ciudadano. Eso en la educación obligatoria. En el caso de la formación superior, los contenidos están al servicio de la formación del ciudadano, pero fuertemente comprometidos para enseñar a ejercer una práctica profesional. Entonces, ¿cuáles son los ámbitos que modelan al currículum o a los contenidos escolares? Las influencias sociales y económicas, las regulaciones políticas y administrativas de los ministerios, la producción de medios didácticos, la participación de las familias, de los ámbitos que elaboran en el conocimiento. Ese es el exterior. Luego ingresa la estructura del sistema educativo, a la institución, al aula y hasta que llega a eso lo más concreto, que es la interacción entre docentes y alumnos en torno a un contenido. Bien, pasamos, Mara. Por lo tanto, cuando hablamos de una necesaria transformación pedagógica, didáctica y de los contenidos, vemos que es inevitable que los saberes elaborados y las prácticas culturales
sufran modificaciones en las sucesivas operaciones de transposición o transformación del conocimiento, es decir, en su, entre comillas, contenidización, yo le diría su escolarización. Por lo tanto, la educación siempre construye un saber artificial, es un saber para la escuela, propio, inventado, simplificado. Al hacerlo, entre comillas, traiciona. Entonces nos dicen estos argentinos, Gibb y Palamidesi, ¿cuál es la validez de ese contenido a enseñar? ¿Se trata de una falsificación de un saber verdadero? No, no es así. La escuela usa los saberes para sus propios fines y su propia utilidad, es decir, formar al ciudadano, formar al profesional. El problema mayor reside quizás en que los docentes y los alumnos tienden a olvidar que se trata de objetivos inventados para la tarea de educar. Lo que muchas veces se olvida es que ese saber o esa actividad ha sido descontextualizada de su actividad de origen y recontextualizada en la escuela. Los contenidos son, más allá de su utilidad intrínseca y su valor de verdad, excusas para educar. Son solo buenos y útiles pretextos para educar. Lo que pasa que en el nivel superior esa transformación está muy unida, a ver, es donde más cerca está el contexto de producción con el contexto de reproducción, porque nosotros las universidades somos ámbitos de producción y a la vez de reproducción. Sí, Mara, pasamos nomás. Y esto para que lo tengan en cuenta, especialmente para la educación obligatoria, es decir, desde educación desde 4 años hasta 17 años en Argentina, que el currículum prescripto, es decir, el currículum que funciona como norma y regula la vida escolar, articula 4 lógicas. La lógica cívica, su valor es el interés general e igualdad de oportunidades. La lógica económica referida a la producción de bienes y mundo del trabajo. La lógica doméstica de las familias y los individuos, y esto nosotros no podemos violentar desde la escuela, y eso es lo que a mí a veces me preocupa con algunos aspectos actuales de cómo ingresan al currículum y se produce esta violencia, esta agresión entre escuela y familia. La lógica de las ciencias, fuente del conocimiento erudito. Así que estas 4 lógicas siempre están operando. Sí, Mara, ya estamos terminando. Y acá vienen ustedes como futuros especialistas en docencia. La necesaria transformación didáctica que ustedes realizan cuando programan implica que ustedes son mediadores. Fíjense el rol social, político y pedagógico que tenemos. Nosotros hacemos una auténtica mediación en función de lo que sabemos y creemos. ¿Qué necesitamos como docentes para hacer esta mediación al programar, enseñar y evaluar? Conocer el conocimiento didáctico del contenido, lo que sé, pero ¿qué implica enseñarlo? Conocimiento del currículum, conocimiento de los estudiantes, conocimiento del contexto institucional y sociocomunitario. Si nosotros no estamos articulando estos conocimientos, por ahí estamos siendo un poco ingenuos o peligrosos, una de las dos cosas. Sí, Mara. Listo. Bueno, antes de pasar a evaluación, me gustaría, no sé si ahí, Marcelo, vos tenés más el chat, si querés comentar compartir algún comentario, o si alguien quiere, el micrófono se lo da. El micrófono, sí. Acá estuvieron planteando una discusión bastante interesante en el chat respecto a posturas a partir de lo que ibas planteando, Maite, sobre todo en la cuestión de la selección de los contenidos en relación a esta idea del currículum democrático, y luego eso planteaba Guido Valenzuela. Y luego Carlos también planteaba y reflexionaba sobre la complejidad de la escuela, pensada como la única institución productora de saber, y también cuál era el lugar de los aparatos reproductores del Estado, cuando hablaba de esto de las instituciones y demás. Claro, la escuela, por favor, no se me malinterprete, la escuela no es la única reproductora.
Es más, a nosotros nos ganan en este momento las TICs, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa a diferencia de los medios de comunicación, de las redes sociales? La escuela es un ámbito de reproducción que fue creada para eso y para obedecer, digamos, a los destinos que un Estado y una sociedad se lo plantea. Por eso es el tema del peso de la escuela. Fíjense por qué está todo descalabrado que los chicos no están yendo a la escuela. Si hay algo que ayudó la pandemia es que la gente se dé cuenta de lo que es el trabajo en la escuela y de lo que implica que los chicos estén en la escuela. Eso no quiere decir que el cine, el arte, los clubes, todos son instituciones de reproducción. Lo que pasa es que si nosotros los miramos de una perspectiva pedagógica a la escuela, tenemos que saber, yo no me meto con los medios de comunicación, eso le dejo a Carlos Quiñones. Yo lo que voy a decir es, nosotros tenemos que elegir, ¿qué hacemos? ¿Solo reproducción o transmisión crítica que promueva la transformación social? Desde lo pedagógico, estas son las dos posiciones. La reproducción acrítica y la reproducción crítica. O sea, es imposible pensar que no vamos a reproducir. ¿Pero para qué? Para producir una transformación. Este es el legado de Paulo Freire al mundo, no solo a Latinoamérica. ¿Cómo pensamos la transmisión crítica de cara a la transformación social? No sé si alguien más quiere decir algo. Sí. No, y Elena había comentado lo último, Elena del Carmen Cuevas, que una problemática actual también es en la educación primaria, es la enseñanza de la educación emocional, que sin embargo termina teniendo contenidos que se evalúan, digamos. Claro. Bueno, esa es toda otra, bueno, ahí está habilitando para pasar con los chicos. Esa es toda otra cuestión. No se puede, a ver, no se puede enseñar todo de la misma manera ni evaluar todo de la misma manera. Yo no puedo calificar lo emocional. Eso es una taradez que lo hacen, lo hacen. A ver, en realidad, como parte de la reproducción, ¿saben lo que hacen? Esa famosa nota de concepto. Bueno, esa nota de concepto es lo más indefinido que hay y tenemos la nota de concepto del profesor responsable y respetuoso y la nota de concepto de los arbitrarios que ejercen el poder a través de la nota de concepto y se terminó. Entonces, hay cosas que no se califican, pero no significa que no se pueda evaluar. El tema es qué concepto de evaluación estamos manejando. Ahí los dejo, chicos, si quieren, Mara y Marcelo. Bueno, gracias. Mara, ¿querés compartir la pantalla? Disculpen todos los ruidos porque hoy la perra enloqueció, sonó 2 veces el teléfono, pero bueno, esto es parte del teletrabajo, disculpen. Ahí estoy compartiendo. Avísenme si se ve bien. Sí, ahí se ve bien. Se ve, Mara, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, con Marcelo lo que vamos a hacer ahora es continuar con el tema de la evaluación didáctica que fue iniciado ya por la profesora Maite el día viernes. Entonces, recuperamos la idea de la evaluación como un componente fundamental en toda propuesta de enseñanza, o sea, no es un apéndice que es al final de toda propuesta de formación, ni tampoco se reduce a una nota, a una calificación, sino que, como lo define Steinman, la evaluación didáctica es un proceso a partir del conocimiento y comprensión de cierta información, permite, a partir de una actitud dialógica, emitir un juicio de valor acerca de las prácticas de enseñanza y o las prácticas de aprendizaje en un contexto sociohistórico determinado. Es decir, esta idea de ver la evaluación didáctica como un proceso integra no solamente la evaluación de las prácticas de aprendizaje, sino también de las prácticas de enseñanza. Muchos autores dentro del campo de la evaluación coinciden
que es una herramienta justamente que permite mejorar la enseñanza. En ese sentido, permite la toma de decisiones e ir ajustando la propuesta de enseñanza a medida que vamos teniendo justamente las devoluciones de nuestros propios estudiantes. Entonces, en este sentido también es importante hacer énfasis de que este componente didáctico tiene que estar siempre en coherencia con los demás componentes, por ejemplo, con los objetivos de aprendizaje, con las estrategias de enseñanza. Tiene que haber una relación coherente con el sistema de evaluación que nosotros planteemos en nuestra planificación de propuesta de enseñanza. En este sentido, ver la propuesta de enseñanza como un sistema que está integrado por distintos componentes didácticos y que tienen que estar, como les comenté, en coherencia. Les trajimos la imagen de la cinta de Moebius, que justamente permite ilustrar a la evaluación como este proceso continuo, ¿sí? Y nos permite también entender y romper un poco esta lógica tradicional de pensar las propuestas de enseñanza que tiene que iniciar necesariamente con una instancia de enseñanza por parte del docente, luego continuar con las actividades de aprendizaje realizadas finalmente por la evaluación. La idea es romper con esa lógica y poder ver justamente la evaluación como un componente. Un segundito, ahí está. Como un componente, entonces, estaba diciendo, de proceso continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que durante toda la propuesta de enseñanza podemos ir incorporando la evaluación, por ejemplo, a través de instancias formativas. Avanzo hacia la próxima. Entonces, ahora pasamos justamente a las funciones de la evaluación. Según Bertoni, entonces hay dos funciones principales de la evaluación, una que tiene que ver con una función social y la otra la función pedagógica. En este caso la función social se refiere justamente a que evaluamos para informar, porque hay un sistema educativo, un sistema social que nos demanda y nos requiere colocar calificaciones y esta función social tiene que ver con la evaluación sumativa, que es parte justamente de la evaluación, y otra función, y es donde nosotros queremos poner un poco el énfasis, porque justamente entra en juego el rol del docente en esta función pedagógica, que es evaluar para que el estudiante siga aprendiendo, es decir, ver la instancia de evaluación justamente como una instancia más de aprendizaje. En este sentido, entonces, ambas funciones retroalimentan al sistema y a la propuesta formativa que nosotros, por supuesto, planteemos. ¿Sí? ¿Continuamos, Marce? Bien, entonces, retomando ideas generales de lo que comentaba Mara, justamente esta cuestión principal, la evaluación es aprendizaje, ¿sí? La evaluación no tiene que ser un punto de llegada, ni tampoco es un punto final de un trayecto y después empieza otra cosa diferente. La evaluación tiene que ser un proceso que evidencie el aprendizaje, cuando hablamos de evaluación de los aprendizajes. Y en este sentido, esta evaluación, en tanto que entendamos que la evaluación es un juicio de valor sobre algo observado, la evaluación en sí misma, como componente didáctico además, va a tener o se va a materializar mediante estructurantes, ¿sí? Es decir, no es un componente didáctico, como decía Mara en el inicio de su presentación, no es un apéndice de la planificación, no es que está para rellenar algo, sino por lo contrario, es un momento donde justamente vamos a convalidar esta instancia del aprendizaje a partir de los objetivos propuestos por el contenido desarrollado. Eso estructurante de la evaluación nos va a permitir a nosotros como especialistas entender cómo se materializa eso que estamos hablando de juicio de valor, de que no es un punto ya, bueno, se materializa en algo puntualmente y tiene que ver con diferentes componentes que las estructuran a la evaluación. Primeramente quiero partir de la idea, como menciona la autora argentina Rebeca Nijovic y Carlos Fernández, que van a hablar de, bueno,
Si entendemos la evaluación, tenemos que entender los tipos de evaluación que pueden existir en relación a los objetivos que perseguimos. Y para ellos, como bien mencionaba ya la profe Maite en la clase anterior, vamos a tener la evaluación a partir de un parámetro fundamental que tiene que ver la relación de poder que se establece. Cuando el poder es asimétrico en esa instancia de evaluación, vamos a hablar de instancias evaluativas denominadas heteroevaluación, es decir, va a haber un sujeto evaluador que va a tener enfrente a un sujeto evaluado, ¿sí? Esa heteroevaluación es justamente este externo que evalúa ese proceso, ¿sí? Es comúnmente la práctica evaluativa que más se desarrolla en los contextos educativos, y todos tenemos experiencia en nuestras trayectorias escolares con este tipo de evaluación. Por otro lado, cuando ese poder se vuelve simétrico, es decir, de igual a igual, yo con un otro par, vamos a hablar no de heteroevaluación, sino de coevaluación. Es decir, ambos sujetos vamos a ser evaluados, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar una situación entre dos estudiantes, cuando uno evalúa al otro y el otro lo evalúa a esa misma persona, estamos hablando de ese proceso de coevaluación. Y también cuando nosotros llevamos una instancia donde el parámetro es uno mismo, es decir, uno quiere reflexionar sobre ese proceso de metacognición, vamos a hablar de una autoevaluación. Y la autoevaluación, como bien también lo plantea Steinman, la autoevaluación no es solamente algo de la práctica de la evaluación de la enseñanza, o sea, no solo el docente es el que genera ese proceso de reflexión, los estudiantes también pueden desarrollar desde la evaluación de los aprendizajes una instancia de autoevaluación, ¿sí? Ellos hacer una reflexión sobre sus procesos de metacognición. Y por otro lado, estas tipologías pueden estar acompañadas de los diferentes momentos evaluativos que nosotros podamos encontrar. Y esos momentos van a estar desarrollados en relación a los objetivos de aprendizaje que nosotros nos planteamos. Y esos objetivos nos permiten en muchas instancias recabar información determinada. Por ejemplo, si podemos pensar una evaluación en un momento inicial, podemos pensar en una evaluación diagnóstica, es decir, una instancia que nos permita a nosotros recabar información, dar cuenta de los saberes previos con el que viene el sujeto evaluado, dar cuenta de desde qué lugar ese punto de partida me permite a mí construir nuevos saberes, esto que mencionaba recién la profe sobre la lógica piagetiana, es decir, partir de algo en lo que yo pueda construir ese conocimiento, es decir, nada se construye, entonces esa instancia diagnóstica es esencial en el proceso evaluativo. Y también tenemos otro momento que es el momento de la evaluación formativa, ¿sí? Esta idea de la evaluación formativa, a mí me gusta mucho un texto de la autora de Mood, que es un texto del Ministerio de Corrientes, donde plantea la idea de la formativa pensada como un proceso, ¿sí? Cuando nosotros recuperamos la idea de una evaluación formativa, estamos hablando justamente de ese proceso que está formando el sujeto evaluado. Es decir, no es algo que está acabado, sino que está en construcción. Por eso hablamos de que vamos a emitir un juicio de valor sobre eso que se está desarrollando. Y eso puede durar de manera transversal a todos los momentos, ya sea diagnóstica, sumativa, la formativa va a estar a lo largo de ese trayecto. Y como mencionaba la profe Maite hoy que destacaba, no necesariamente evaluar siempre es sinónimo de calificar. Por ejemplo, una instancia de un momento formativo no necesariamente tiene que tener una calificación. Vieron que nosotros a ustedes, con un criterio riguroso, siempre les fuimos marcando las actividades y siempre al inicio de cada clase hacíamos una retroalimentación, es porque estábamos desarrollando una instancia de evaluación procesual, una instancia de evaluación formativa, es decir, dando evolución, cómo ir creciendo en estos contenidos que íbamos abordando. Y por último, la idea de la evaluación, en este momento, de evaluación sumativa, donde me gusta mucho el autor Steinman, que dice, la calificación es necesaria. No es que pensar una evaluación tiene que ser, cuando hablamos de calificación, es algo malo, sino todo lo contrario. Una evaluación sumativa, una buena evaluación sumativa va a requerir de una instancia de calificación
que en el sistema, esto que mencionaba Mara, desde la lógica de la función social de la evaluación, necesitamos acreditar saberes mediante una calificación. Entonces esa calificación puede ser numérica, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, o también puede ser conceptual, muy bueno, sobresaliente, excelente, distinguido. Y esa instancia, ese momento sumativo, nos permite dar cuenta de esta situación de acreditación, ¿sí? Es necesaria. Y esto estructurante también, una vez que entendemos estas lógicas de la tipología y de los momentos, tenemos que ver con qué recursos, con qué instrumentos vamos a materializar esta propuesta evaluativa. Estos instrumentos, ¿sí?, de evaluación, ahí retomo lo de Anijovic, son recursos que nos permiten dar cuerpo a esta propuesta evaluativa mediante diferentes recursos que van a seguir una coherencia, esto es fundamental, que sea coherente en relación a las estrategias didácticas, recuerden que ya vieron eso con la profe, a los enfoques de enseñanza, también lo vieron. Entonces, cuando yo propongo la utilización de instrumentos evaluativos, puedo pensar diversos instrumentos, por ejemplo, las pruebas que son orales, las pruebas escritas, los exámenes de preguntas de opción múltiple, como los multiple choice, las rúbricas, las listas de cotejos, las escalas de apreciación, todos son diferentes tipos de instrumentos, pero que va a seguir la coherencia en relación a la estrategia que propongo y al enfoque de enseñanza que estoy llevando adelante, ¿sí? Es decir, siempre tiene que mantener una coherencia interna. Y estos instrumentos, que van a estar constituidos como tal, van a tener una lógica de utilización a partir de determinados criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son principios que nos permiten a nosotros regular esa situación observable que estamos evaluando. Y estos criterios van a estar determinados por una situación observable a partir de sus indicadores. Entonces, los criterios en tanto principios nos van a ayudar a dar cuenta de qué es lo que vamos a evaluar y los indicadores nos van a permitir entender cómo y en qué detalle nos detenemos a observar para ver si eso se aprendió o no se aprendió. Estos criterios además van a definirnos la modalidad también de la evaluación, ya sea modalidad grupal, modalidad individual, ¿sí? Y siempre y cuando, nosotros siempre decimos, y retomando el aporte de Perkins en este sentido, pero desde el ámbito más evaluativo, los criterios tienen que ser siempre explícitos, porque el juego se juega completo. Entonces, todos tienen que conocer cuáles son los criterios con los que se están evaluando, ¿sí? Y ahora, si puedes pasar, Mara, por favor, quiero mostrarle como ejemplos de esto que le estoy mencionando. Por ejemplo, cuando armamos una construcción de un sistema evaluativo, si podemos empezar a dar cuenta de cómo una evaluación diagnóstica se constituye. Bueno, primero pensemos criterio, ¿no? Acá yo tomé un ejemplo de otros colegas que elaboraron esta evaluación diagnóstica. Ellos trabajaban a partir de una estrategia de roleplay, pero en una primera instancia querían recuperar ideas de con qué saberes previos venían estos cursantes sobre historia de la educación. Y a partir de eso, bueno, fíjense los criterios, y quiero que observen la especificidad del criterio y los indicadores que acompañan a esos criterios. Por ejemplo, el primero dice, identificación de al menos 2 políticas educativas que marcaron la irrupción eurooccidental en América y la relación pedagógica fundante de la matriz educativa latinoamericana, que propusieron un nuevo concepto de escuela, como el único medio para constituir una ciudadanía libre o como un centro de transformación capaz de moldear los hábitos de vida. Es decir, ahí está bien finiquitado, bien detallado lo que va a observar de ese saber que está evaluando. Y luego, fíjense, tiene más criterios, pero quiero pasar a la otra instancia, que es los tipos. Por ejemplo, en este caso esta evaluación diagnóstica va a ser de tipo heteroevaluación, porque es el docente quien va a evaluar al estudiante. ¿Mediante qué modalidad? Una modalidad individual. ¿Y qué instrumento va a utilizar en este caso? Utiliza un examen POM, que es el famoso multiple choice que se conoce. Bueno, son preguntas de opción múltiples. Ese instrumento va a utilizar, y fíjense qué coherente, porque es un instrumento que es
propicio en relación al objetivo de la lógica de la evaluación diagnóstica, ¿sí? Entonces, es una de las cuestiones que hay que tener en claro. Ahora vamos a ver cómo sería en la evaluación formativa. Acá, en la evaluación formativa, como trabaja con la estrategia didáctica del roleplay, empieza a establecer criterios, por ejemplo, dice, van a ver, uno de los criterios, interpretación del actor seleccionado de la siguiente manera: hable alto, claro, demuestre conocimiento del tema, realiza un papel con credibilidad, tiene buen manejo del vocabulario, utiliza el vestuario de acuerdo al personaje. Fíjense hasta el detalle que se observa para evaluar esta estrategia. Después dice, situación de un momento conflictivo con diferentes actores, manejo del tema mediante el debate. Ya en el criterio además está evidenciando ¿qué cosa? Está evidenciando la modalidad de la evaluación, porque ya al haber una interacción con otros actores, entonces estamos diciendo que la modalidad va a ser grupal. ¿Qué tipo de evaluación es? Fíjense que al haber un debate, entonces se van a coevaluar. Ahí el tipo de evaluación va a ser la coevaluación. ¿Mediante qué instrumento? Una escala de apreciación, ¿sí? Que viene de la familia de las rúbricas. ¿Queda claro hasta ahí estos ejemplos? ¿Me van siguiendo? Bien, ahora les propongo que me ayuden a completar la última, la evaluación sumativa. Por el chat me escriben así si quieren o se desmutean. Vamos con la última, que es la evaluación sumativa. Fíjense, les dejé los criterios. Un primer criterio dice amplitud de la consulta bibliográfica. Mención de al menos 5 citas de autoridad en la presentación. Es decir, le está pidiendo como mínimo 5 autores que mencione. Claridad y precisión conceptual. ¿Mediante qué? Mediante la mención de al menos 5 términos específicos en la disciplina. Profundización en el tratamiento de los temas. ¿Mediante qué evidencia? Si hay una relación teórica con ejemplificación de hechos puntuales, y si hay una singularidad en el tratamiento de la información y el análisis teórico. Después este detalle, expresión fuerte, clara y moderada, evitar muletillas, latiguillo y modulación de las palabras. Y por último, fíjense, dice, organización para la presentación de los temas por integrantes. Cada integrante debe contar con su momento de presentación, no repetir información, evitar hablar un integrante encima de otro. Con ese último criterio, ¿qué modalidad de la evaluación es? A ver, en el chat los leo. Si habla que los integrantes tienen que organizarse entre sí. ¿Qué modalidad consideran que es? Bien, ahí vi. Grupal. Exactamente, grupal. Ahí ya ese criterio nos está definiendo que es grupal la modalidad. ¿Y qué tipo de evaluación creen que es? Recuerden que teníamos hetero, co y autoevaluación. A ver, acá hay un docente que estableció criterios y que hay integrantes que tienen que exponer de manera clara, concreta. Es heteroevaluación. Bien, Romina, bien, Julio, es heteroevaluación. ¿Y qué instrumento está utilizando? Si tienen que exponer, no se tienen que pisar, tienen que tener un lenguaje claro. Pruebas orales. Exactamente, muy bien. Una prueba oral, ese es el instrumento. Las pruebas orales es lo que nosotros en evaluación llamamos pruebas estructuradas, ¿sí? Las pruebas orales, porque muchos creen que las pruebas orales son así, azarosas, y no, tienen una estructura, son sumamente objetivas y hay todo un paso a seguir para poder realizarlas, ¿sí? Bueno, yo me emociono con este tema, pero hasta acá es como por el tiempo. Espero que hayan entendido como los momentos y cómo se va pensando el sistema de evaluación con la modalidad, con el tipo, con los criterios, con los instrumentos. Es un mundo la evaluación y la verdad que por lo que fueron participando, están ahí, fueron entendiendo bastante bien. No sé, Maite, si querés decir algo, si no, continuamos con la actividad para la otra clase. Sí, no, para cerrar esta idea de primero remitirlos a la clase escrita, porque ahí también está desarrollado en profundidad lo que estuvieron diciendo los colegas. Sí. Y siempre esta idea sistémica, ¿eh? Para decir la evaluación tiene que ir en relación con todo lo otro, con los objetivos, las estrategias, los recursos que usaron. Si nunca usaron un recurso, de repente largar a los alumnos la evaluación no es lo más coherente. A ver, en el caso de la educación superior,
para qué prácticas profesionales está formando el espacio, y bueno, eso también tiene que entrar a jugar en las decisiones de evaluación. Bueno, así que si pasamos nomás... Perfecto. Chicos. Sí, bueno, está la bibliografía y le pusimos, está en la presentación, después si quieren consultar todo esto. Muchas gracias. Así que lo pueden consultar. Y bueno, nosotros como equipo queremos tener una instancia, como estamos en esta lógica de evaluación, nos pareció bueno que ustedes pasen a tener un rol con dos experiencias. Una de autoevaluación y otra de heteroevaluación. Es decir, vamos a pasar a la dimensión de la evaluación de la enseñanza. Es decir, ustedes nos van a evaluar a nosotros. Entonces, para eso pensamos una actividad que lo van a ir completando en la semana y que la vamos a concretar en la clase del 28 del 8, ¿sí? Esta actividad evaluativa trata, en primera instancia, de escribir un hito reflexivo y de integración de carácter personal, ¿sí? ¿Qué es lo que le vamos a pedir a este hito? ¿Sí? En el marco de esta asignatura, teniendo en cuenta las distintas actividades de aprendizaje y de experiencias que fueron vivenciando durante la misma, se les solicita que escriban un hito, es decir, un momento, un elemento o actividad que les haya resultado significativo a ustedes, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una clase desarrollada, un tema tratado, una actividad dada, un momento de intercambio. Vieron que la profe siempre realizó actividades de intercambio en la clase sincrónica, que a ustedes les haya resultado significativo en ese propio proceso de aprendizaje. Y deberán reflexionar sobre ese mismo hito con una breve reflexión, pero además acompañar esa reflexión con una imagen o con una letra de alguna canción que ayude a representar esa reflexión que ustedes están desarrollando en el hito. Entonces, nosotros sí le proponemos algunas preguntas orientadoras que van a guiar el hito, pero en relación de lo que ustedes elijan. Por ejemplo, ¿qué considerás que aprendiste en esta asignatura? ¿Qué temas, estrategias de enseñanza y o actividades destacarías como fundamentales para el desarrollo del aprendizaje? ¿Por qué? ¿Qué aprendizaje? ¿Con qué dificultad te encontraste? ¿Qué autores te parecieron más relevantes? ¿Por qué? ¿Qué podrías mejorar o cambiar en la asignatura que llevas adelante luego de cursar esta asignatura? ¿Sí? La idea es que la extensión de este hito pueda plantearse en una extensión mínima de 700 palabras a 1500 palabras, ¿sí? Y luego va a haber otra instancia, que es la instancia de la heteroevaluación, que es la evaluación que ustedes nos van a hacer a nosotros, donde en el mismo documento le vamos a pedir que ustedes escriban 5 criterios evaluativos. Tomen como ejemplo estos que fuimos viendo acá en la presentación. 5 criterios evaluativos que ustedes considerarían para evaluar esta asignatura. Solo deben escribirla, ¿sí? Y el día 28, nosotros acá, cual estudiantes nerviosos esperando la evaluación, vamos a compartir con ustedes esos criterios. Así que, ¿no? Como ustedes vieron que siempre decimos, profe, no sea malo, bueno, no sean malos. Así que armen esos criterios con total rigurosidad y que puedan compartir con nosotros, porque a nosotros nos sirve en tanto insumo de evaluación de la enseñanza. Sí, Maite, disculpa. Sí, no, en consonancia con lo que estás diciendo, Marcelo, en realidad no se trata de ser buenos o malos. Claro, claro. Por favor, no nos vayan a evaluar con está bien o está mal, porque eso es de una pobreza terrible, ¿no? La idea es la evaluación para la mejora. La evaluación como acto de conocimiento. Ustedes nos pueden ayudar a nosotros, que en otras ediciones de la carrera tengamos mejores propuestas. Por eso yo hablo siempre desde mi experiencia. Tengo, ya les dije, años en esta carrera, y me ha pasado de dar fichas de evaluación y, por ejemplo, que digan que no les gustó el café ni los bizcochitos del recreo. Miren, me ha pasado eso, ¿me entendés? Entonces, acá estamos haciendo una evaluación didáctica, ustedes como futuros especialistas. En el programa de la materia van a encontrar también ejemplos de criterios de evaluación, para hacer, a ver, como dijo hoy Marcelo, evaluar es aprender. Y nosotros, a instancia de evaluación, a nosotros estamos usándola para que ustedes aprendan. Por ejemplo, cómo se formula un criterio, cómo se construye una devolución evaluativa. Y de eso se trata, se aprende haciendo. Yo voy a hacer acá tipo la
la juez, el árbitro, todo el mundo tiene obligación de hacer esta actividad. Estén aquí hoy en la clase sincrónica, los que no ya nos escucharán, los que no pudieron estar hoy, pero es una actividad obligatoria. Lamentablemente, si no es obligatoria, después no hay la producción que se necesita. Necesitamos que todos hagan este ejercicio y este esfuerzo de evaluación. No sé si quieren hacer algunas preguntas. Ahí alguien ya identificó una actividad relevante que decía la entrevista al docente memorable. Sí, Mara Barrios, este trabajo es individual. Esto es individual. No quiere decir que entre ustedes lo pueden comentar, pero es una producción individual. ¿Algo más? ¿Qué tal, Carlitos Cuenca? Ahí te veo. Muy bien, te veo. ¿Cómo estás? No sé si tienen alguna pregunta, consulta, así ya aprovechamos este tiempito que nos queda restante. Bueno, no, acá están diciendo que no. Bueno, y tiene que ser para la fecha de presentación, dicen chicos, tiene que ser... Sí, la fecha es el 20, o sea, más tardar 28, del 8 hasta las 12 del mediodía, sí. entrega esa actividad. Ahí vamos a escribirles en las comisiones. Tiene que ser una tarea como más tarde el mediodía del 28, si no nosotros no vamos a tener los criterios para trabajarlo con ustedes. Y les agradecemos muchísimo que hagan esta tarea. Sí, Marcelo. Perdón, Maite. Sí, recordarle nomás que todo va a estar en el aula, va a estar la guía que le va a explicar nuevamente la consigna, va a estar el recurso tarea para que entreguen la consigna, están las presentaciones tanto que usó la profe hoy como la que usamos nosotros, así que está todo en el aula, básicamente. Se admite que digan que la profesora responsable es la más linda y joven de todo el plantel docente de la especialización. Pueden decirlo. Ahí se ríe Mara. Bueno, hay que reírse un poco para no tantas pálidas. Yo ya estoy tan cansada de este aislamiento que hay que decir algo, gente, para darnos un poco de ánimo a continuar y terminar esta etapa. Bueno, no sé, de nuestra parte ya no es nada, Maite. Bueno, que tengan una buena semana, nos estamos encontrando, gracias Rosa, besito, ahí nos estamos encontrando el próximo viernes y se terminó. Buena semana. Así es. Chao. Por favor, que asistan todos. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao.